para qué están haciendo el trabajo? Vamos a hacer una Demostración de lo que ha pasado a partir de cada época. Sí, con historia vamos a hacer esto de entrevistar a un alumno de distintas épocas y ver cómo ha cambiado y qué cosas se han mantenido. Claro. Y bueno, ¿Cómo fue su evolución? ¿Cómo eran antes las cosas? ¿Y el liceo cumple 60 años? mucho tiempo. ¿Y han conseguido entrevistas de personas mayores que yo? Sí. Es lindo lo que están haciendo, muy lindo, los felicito. Gracias. Y sé que este listo tiene una historia con su familia, así que también es un honor para nosotras poder entrevistarlos. Claro, es muy lindo, sí. A mí me gusta mucho. Yo fui muy feliz ahí en el liceo. Me gustaba mucho ir al liceo. Así que los felicito. Creo que no tenemos más preguntas para hacerte. No. Agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de contestarnos las preguntas. ¿Cómo te llamas? No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por hacerme la entrevista, me encantó. Muy lindo lo que están haciendo, las ¿Cuántos años felicito. tenés? ¿Cuántos años? Sí. 66. ¿Tenías o tenés algún amigo en el liceo? Actualmente, personalmente no, por Facebook sí, unos cuantos. ¿Y a qué te dedicas? Estoy jubilada y asistente social. ¿Cómo te llevabas con tu familia y gente del 18? Bien, había mucho compañerismo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál era tu materia preferida? Alejandro Ferraz Leite. Historia. Ferraz Leite es un solo apellido. A veces pasa que la gente piensa que son dos apellidos. ¿Cuántos años tenés? Exactamente. Uy, ya perdí la cuenta. Cumplo 50 ahora. Cumplo 50 en febrero. Ah, ya falta poco. ¿En qué barrio vivís? Goes. En el barrio Gómez. Pero soy hincha de Guada. No podés. Vivo en el edificio donde era la fábrica de alpargatas. Ahí. Ah. Yo hace un tiempo andaba ahí por Gómez. Ibas al liceo 18, ¿no? Yo iba al liceo 18, sí, hice todo el liceo. ¿Ciclo básico hiciste acá? Sí, de primero a cuarto. Ahí va. ¿Conocías a gente que también había venido el 18? Si conocía antes, Sí. sí, en mi barrio. En mi barrio era el barrio que le tocaba a la zona y era el liceo público de la zona y entonces, bueno, yo vivía en Aires Puros y veníamos todos al 18. Entonces la gente del barrio, que era un poco más Hoy en día se formó una generación 76 que involucra a todos los que entraron ese año, primer año. O sea que hemos hecho reuniones con 70, 80 compañeros, que obviamente muchos no nos acordamos de quiénes eran los otros, porque hemos cambiado algunos, la parte de la fisionomía, y había gente que iba de mañana, había gente que iba de tarde. Entonces en las primeras reuniones me acuerdo que nos preguntamos quién sos vos. Pero estuvo bueno ese reencuentro. Después se perdió un poco y bueno, más en pandemia. Y ahora cada vez que me encuentro con algún compañero de esa época siempre decimos lo mismo, ¿no? Cuando nos ¿Dónde juntamos, vivís? nos juntamos En Ciudad Vieja. y bueno, esperemos. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años? Sí. 66. ¿Tenías o tenés algún amigo en el liceo? Actualmente, personalmente no, por Facebook sí, unos cuantos. ¿Y a qué te dedicas? Estoy jubilada y asistente social. ¿Cómo te llevabas con tu familia y gente del 18? Bien, había mucho compañerismo en ese momento. ¿Cuál era tu materia preferida? Mi materia preferida era historia, literatura, y por ahí. Las que menos me gustaban eran física, química y matemáticas. ¿Cómo era la forma de comunicación con sus amigos? O sea, de comunicarse. Por carta, yo qué sé. Nos íbamos a buscar o a veces por teléfono. Y si no, nos pasábamos a buscar por las casas y tal. Y después cuando teníamos teléfono, que antes no teníamos todos, por teléfono llamábamos por teléfono. Antes, de todos los barrios vecinos, íbamos para ahí. Y yo lo quiero mucho al liceo, por eso mandé a Rocío ahí. Por ejemplo, los adscriptos también vivían en el Parque Posadas. Mis adscriptos
vivían en el Parque Posadas. Los profesores vivían en el Parque Posadas muchos también, como Carmen, Sí, también tenemos que es mi vecina. Muchos nos conocemos. Y mis vecinos ahora, muchos los conozco del Liceo 18. Y a los hijos los veo también, porque somos todos del barrio. Y para mí es muy importante, porque ya te digo, todos en el barrio, las tías de Rocío, el papá de Rocío, todos fueron al Liceo 18, todos fuimos al 18. ¿Ustedes de qué barrio son? Sí, yo también vivo por acá. Yo vivía por acá, pero ahora me mudé para otro lado, pero casi siempre vivía acá. Bien, vamos a pasar con la siguiente pregunta, es ¿de qué cosas charlaban y si algún tema nos hablaba? Bueno, conversábamos de nosotros, de lo que uno quería hacer, de algún compañero de tu propia clase que te gustara, o del liceo, del barrio. También hay que recordar que cosa que es muy, muy diferente y comprendo que les resulte extraña, porque los adolescentes hoy ya nacen con el televisión a color y con el celular. Nosotros no teníamos teléfono y porque demoraban mucho en colocarlo y además era caro. Lo financiaban a 15 meses, por ejemplo. Mis padres estaban inscriptos en lo que era Antel, lo que es Antel, y demoraron 18 años en colocar el teléfono. Entonces nosotros nos veíamos hasta los últimos días de clase, en diciembre, pero en enero y febrero no nos veíamos. Claro. No teníamos comunicación con los compañeros, por ejemplo. Entonces ahí ya la vida era barrial. Existía mucho vida en el barrio. Andar en bicicleta, saltar a la cuerda, saltar el elástico, jugar a las esquinitas, el fútbol, el básquetbol en la calle, andar en bicicleta. O sea, damos la vuelta a las manzanas, buscamos alguna bajada. Por supuesto, primero teníamos que subir y después nos largábamos, ¿no? Sin freno, digamos, pero tampoco también no había tanto tránsito como hay hoy en día. Entonces podíamos jugar en la calle. Y conversábamos de todo. ¿Qué es el todo? No sé, no del clima. No conversábamos porque no teníamos información sobre métodos anticonceptivos, por ejemplo. No eran temas que se tocaran cuando nosotros éramos chicos o adolescentes. Y sí se conversaba un poco sobre política, no en forma pública ni en la calle, y no podías estar en la calle después de las 10 de la noche, y menos, ya más de 2 personas era considerado que corríamos riesgo. Claro, entonces podían parar, lo que nosotros llamamos la chanchita, y te llevaban sin aviso de nadie, no importara la edad que tuviéramos. Te podían meter para dentro de una chanchita, te tiraban para dentro de una chanchita, y no sabías si volvías. Entonces de noche no se podía estar. Corría más riesgo la gente adulta, ¿no?, que nosotros que teníamos 12 años. Y mi época liceal fue absolutamente toda en dictadura. Así que había que tener mucho cuidado también. Se desconfiaba de los maestros, se desconfiaba de los profesores, se desconfiaba de tus vecinos, y más si un vecino era nuevo, porque no sabíamos qué consecuencia podría tener, ¿no? Bien, con esto que vos habías dicho ahora, ¿qué eran las chanchitas en sí? Las chanchitas es un furgón como hoy sería los de estos vehículos de valores, sí, de Prosegur, ¿no?, que va el conductor adelante y después como que no se ve, es toda una construcción de chapa con alguna ventana para atrás, no en los costados, y eran o verde oscuro, creo, no sé si eran, creo que eran negras, me parece, con 2 puertas, hay 2 puertas atrás, ¿ah? Y bueno, uno la abría y el otro te tiraba para adentro y te llevaban para investigar quién eras, a ver si tenías antecedentes, por ejemplo. Y reitero, podías volver, podían dejarte salir de la comisaría o de algún cuartel, o que desaparecieras definitivamente. Ahí está. Bueno. Con tus familiares o alguien, profes, y en el somos una familia con padre inmigrante, o sea, de raíz totalmente italiana, y las reuniones familiares eran muy, muy importantes, ¿no? Con primos, tíos. ¿Y
con los profes También con los padres de mis amigas, Claro. que siguen siendo amigas al día de hoy, muchas, ¿no? Claro. Con los profes de acá, ¿cómo te llevabas? O sea, Divino. Tuvimos profesores excelentes, con muy buen recuerdo, a pesar de que después vinieron unos años medio duros, ¿no? Digo, yo entré en el 68 al liceo. Y realmente fue una experiencia preciosa porque era un plan nuevo, como ustedes sabrán, de muchas horas y hasta los sábados, y teníamos talleres, y realmente muy buena experiencia. ¿Te acordás de algún artista o deportista famoso con el que vos te identificaras? A ver, a mí me gustaba mucho la música, escuchábamos música, y era la época en que surgía el rock uruguayo. Entonces en esa época me gustaban los Estómagos, que terminaron después derivando, bueno, o me gustaba también, todavía siguen el Cuarteto de Nos. El Cuarteto de Nos. Nacían en esa época, Sí. eran jovencitos. Después cuando íbamos al Prado Chico, Sí. ahí me acuerdo que tuvimos posibilidades de escuchar a Fernando Cabrera, en una penca, jovencito Fernando Cabrera en esa época, y ahí me encantó y me empezó a gustar mucho Fernando Cabrera. Así que se escuchaba mucho rock antes. Era lo que yo escuchaba, sí. El 18 me recibe y me abraza, es mi liceo, también mi casa. Los recuerdos quedarán en mi memoria, los sentimientos forman mi historia. El 18 me recibe y me abraza, es mi liceo, también mi casa. Los recuerdos quedarán en mi memoria, los sentimientos forman mi historia. El Borgón abrió sus puertas aquel día, que el liceo empezamos con ilusión. Los amigos se juntaron en el patio, recorrimos los pasillos y el salón. Aprendimos tantas cosas diferentes, compañeros y recreos lo mejor. Voy creciendo, mis testigos son las tablas, alegrías y también algún dolor. El 18 me recibe y me abraza, es mi liceo, también mi casa. Los recuerdos quedarán en mi memoria, los sentimientos forman mi historia. El 18 me recibe y me abraza, es mi liceo, también mi casa. Los recuerdos quedarán en mi memoria, los sentimientos forman mi historia. Sé muy bien que con el transcurrir del tiempo otros rumbos en mi vida he de tomar, pero todo lo vivido en esta casa en mí siempre te lo firma de
aquel día que el liceo empezamos con ilusión. Los amigos se juntaron en el patio, recorrimos los pasillos y el salón, aprendimos tantas cosas diferentes, compañeros y recreos lo mejor. Voy creciendo, mis testigos son las aulas, alegrías y también algún dolor. El 18 me recibe y me abraza, es mi liceo, también mi casa. Los recuerdos quedarán en mi memoria, los sentimientos forman mi historia. El 18 me recibe y me abraza, es mi liceo, también mi casa. Los recuerdos quedarán en mi memoria, los sentimientos forman mi historia. Sé muy bien que con el transcurrir del tiempo otros rumbos en mi vida he de tomar, pero todo lo vivido en esta casa, en mi siempre te lo firmo de quedar. Tus rincones recorrí cada jornada y busqué en cada materia una razón, pero lo más importante es lo que siento. 18 te llevo en el corazón. El 18 me recibe y me abraza, es mi liceo, también mi casa. Los recuerdos quedarán en mi memoria, los sentimientos forman mi historia. El 18 me recibe y me abraza, es mi liceo, también mi casa. Los recuerdos quedarán en mi memoria, los sentimientos